Bienvenidos a Hablemos Claro sobre Biblia, mente y familia. Hoy en nuestra sección Biblia Clara, donde trataremos un tema de mucha importancia, que es una pregunta. ¿Puede la Iglesia Adventista hoy ser considerada todavía el pueblo de la Biblia? Te invitamos para que nos acompañes e invites a otros para este episodio, donde tenemos un invitado que nos acompaña. Anthony Sierra estará con nosotros discutiendo este importante tema. Así que invita a otros y síguenos en Hablemos Claro. Anthony, bienvenido a Hablemos Claro y a la sección Biblia Clara. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Gracias a todos aquellos que nos siguen desde sus hogares, esperando que este programa sea de bendición para todos ustedes. Muy bien, Anthony, hoy tenemos una pregunta importante que queremos discutir. Es un tema muy interesante y aunque lo vamos a presentar desde la perspectiva adventista, esto incluye a todas las iglesias. La pregunta ¿es la iglesia adventista o puede ser considerada la iglesia adventista hoy aún el pueblo de la Biblia? Sin duda que este es un tema muy importante y queremos que todos ustedes presten atención porque esto se va a poner bueno. Esto es Hablemos Claro. Anthony, sin duda que hoy existe una tensión entre verdad y error, entre Biblia y fe, entre doctrina y relación. Así que vamos a abordar esta pregunta que de hecho no es una pregunta nueva, es una pregunta vieja, pero muy urgente en este tiempo. Anthony, ¿podemos los adventistas ser considerados aún el pueblo de la Biblia? Bueno, es una pregunta muy interesante y realmente la respuesta no puede ser corta. De hecho, a mí me gustaría saber qué piensan los amigos que nos siguen y nos ven en este momento. Que en los comentarios coloquen si la iglesia adventista puede ser considerada el pueblo del libro de la Biblia. De hecho, yo tengo una respuesta que no es corta. No se puede responder sí y no. Solo que tenemos que ir hacia atrás, a la historia, a nuestra identidad. Muy bien, antes de ir atrás, vamos a analizar lo que dicen los estudios sociológicos en la actualidad, que plantean que en las religiones y en los movimientos religiosos hay un fenómeno muy interesante que se da, y es que cuando nacen, todos los movimientos religiosos nacen con el propósito de reformar la cultura que los rodea. Pero cuando entran al segundo siglo de existencia, después que mueren los pioneros, muchos pierden su identidad y terminan, Anthony, siendo reabsorbidos por la cultura que intentan transformar. La iglesia adventista este año 2026 va a cumplir 182 años, o sea que ya estamos en el segundo siglo y también nuestros pioneros murieron. ¿Será que nosotros estamos corriendo ese mismo peligro? Bueno, mire, la iglesia adventista realmente también enfrenta ese desafío. Y lo enfrenta en un contexto afectado mundialmente por el ecumenismo, que tiene que ver con unidad de religiones y de opiniones, y también por el pluralismo, que tiene que ver con la diversidad. ¿Qué hace eso? Eso hace que las iglesias se inhiban, no expresen públicamente, ya sea por temor o por lo que sea, que poco a poco pierda su identidad. Y al perder la identidad, pues evidentemente pierden el foco de la Biblia, de las doctrinas. Y eso hace que con el tiempo la iglesia, incluyendo la adventista, pierda la identidad que por mucho tiempo la identificó ante la sociedad. Muy bien. Ya podemos decir que estamos de acuerdo que la iglesia está corriendo el peligro. La iglesia adventista, igual que las demás, corre el peligro con el tiempo de perder su identidad. De en vez de transformar la cultura, ser reabsorbido por la cultura. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar eso? ¿Qué evidencias hay de que eso está ocurriendo? Y si las hay, ¿qué solución hay? O sea, ¿cómo podemos revertir esa tendencia? Y tú decías al principio de que para lograrlo tenemos que ir al pasado. Y vamos a hacer eso en este programa. Vamos a ir primero a la historia de la iglesia. Vamos a ver primero el periodo que lo vamos a llamar periodo de énfasis bíblico doctrinal, que en el caso de la iglesia adventista va de 1844 a 1980. Vamos a ver cómo comenzó todo, pero también vamos a ver qué fue lo que cambió y cómo podemos hallar el equilibrio. Es interesante notar que la iglesia adventista por mucho tiempo tuvo un segundo nombre. No era un nombre oficial de la iglesia, se le acuñó ese nombre por la forma de estudio de la Biblia. Se le llamaba por ese largo periodo el pueblo de la Biblia o el pueblo del libro. Ese es un nombre que deja claro lo que la iglesia hacía en ese entonces, estudiar la Biblia. Definitivamente era un tiempo interesante. De hecho, a mí con mi tatuado dice, ven acá, pero antes éramos el pueblo del libro. Pero fácilmente hoy
una de las críticas quizás que estamos recibiendo, que somos el pueblo de los libros. Correcto. Porque la gente habla más de los libros, los escritos de Elena White, que de la propia Biblia. Y eso lo voy a tocar un poquito más amplio. Pero vuelvo con lo que tú decías. Nuestros pioneros, nuestros fundadores amaban la verdad. Y voy a hablar un poquito de uno de ellos, Guillermo Miller, que aunque hay un debate dentro de nosotros mismos, los adventistas, de si Guillermo Miller es pionero o no, porque muchos dicen, bueno, es que Guillermo Miller era el principal personaje del movimiento millerita y realmente la iglesia adventista surge como tal después de 1844. Pero quiero destacar que Guillermo Miller amaba la verdad, amaba la Biblia, estudiaba la Biblia, él agarraba la Biblia, por ejemplo, él decía, bueno, voy a estudiar Génesis 1.1, comenzó por Génesis 1.1 y hasta que no encontraba el entendimiento, el significado de ese texto, no avanzaba. O sea, hasta que él lo comprendía plenamente era que él decía, ahora voy a ver el versículo 2. O sea, que amaba realmente las escrituras. Y es un compromiso grande porque la Biblia al estudiarse no debe de tomarse simplemente por leerla, sino que hay que entenderla. Y hay que entenderla a la luz de lo que ella misma expresa. De hecho, Elena de White, ella presenta que cuando ella y los pioneros estudiaban la Biblia, no lo hacían apresuradamente. Así es. Se tomaban su tiempo. Ella dice que tardaban horas estudiando la Biblia. De hecho, tardaban toda la madrugada. Estamos hablando que pasaban la noche hasta el amanecer tratando de encontrar la luz que la Biblia tiene para nosotros. Es un compromiso que todos tenemos que tener. Estudiando, Anthony, y orando para encontrar el tesoro de la verdad. De hecho, uno de los principios de interpretación que es importante, amigos que nos ven, que ustedes lo tengan claro, es que la Biblia es su propio intérprete y que un texto nos ayuda a entender otro. Hay un asunto que se llama analogía, en la que tú tomas un tema, por ejemplo, por poner un ejemplo, dice, bueno, el tema de la muerte en la Biblia. Tú buscas todos los textos que hablan del tema de la muerte, entonces eso te ayuda a entender qué es lo que la Biblia dice realmente sobre el tema. Y quiero destacar también en la historia del movimiento adventista a John Neville Andrews. Este hombre con una mente extraordinaria, uno de los teólogos más extraordinarios que tuvo la iglesia en su principio, conocía también la Biblia, que él podía recitar de memoria todo el Nuevo Testamento. Increíble. Y de hecho, gran parte del Antiguo. Él tenía una frase, él decía en esa frase, yo cambio 1000 errores por una verdad. O sea, para él es más importante una verdad que 1000 errores. Y hoy hay mucha gente que se aferra al error, quiere buscar la verdad, pero se aferra a su creencia al error. Y me llama la atención también, y quiero destacar que a él le preguntaron un día que si él podía, que si se sabía toda la Biblia, el Antiguo Testamento. Y él dijo, bueno, yo puedo recitar parte del Antiguo Testamento, pero si se borra el Nuevo Testamento, yo lo puedo volver a escribir letra por letra. O sea, lo sabía de memoria. Extraordinario. Fíjese algo, cambiar una verdad por 1000 errores, eso muestra un compromiso real con el estudio de la Biblia. Porque me está diciendo que yo estoy leyendo la Biblia no para apoyar lo que yo creo, sino para buscar revelación de Dios en ella. Es interesante porque cuando uno estudia la Biblia así, con sinceridad, uno experimenta una transformación no solamente interna, sino también externa, y en algo tiene que ver. Definitivamente. Claro, pero cuando yo estudio la Biblia así, descubro verdades, esas verdades me van acercando a Dios, me van transformando, y se ve en la forma en la que yo predico, el mensaje que yo llevo, los programas que yo hago. De hecho, se instaló en ese momento, se creó lo que se conoce hoy como el año bíblico, que es donde uno estudia la Biblia durante todo un año. O sea, esas son cosas que muestran que el compromiso era verdadero. Definitivamente esa era una gran práctica, especialmente en las sociedades de jóvenes, el año bíblico. Y no solamente, Anthony, se refleja en eso. Tú hablabas de que cuando uno estudia la Biblia se refleja en la predicación, en lo que tú predicas, en los estudios bíblicos que tú haces, en los programas. Y estamos haciendo precisamente este episodio porque creemos que las nuevas generaciones en cualquier denominación religiosa deben tener claro qué creen. Eso es correcto. O sea, de hecho, hay una pregunta que yo quiero hacerte, amigo, que nos ves. Si tú eres creyente en alguna iglesia, ¿por qué crees lo que crees? Porque a veces uno va a una iglesia, la gente dice, yo soy de tal iglesia, pero no sabe por qué su iglesia cree lo que cree y ni siquiera sabe si lo que su iglesia cree tiene fundamento bíblico. Eso es muy, muy, muy importante, porque el que tiene una convicción clara de lo que cree, basado en la escritura, difícilmente abandona su fe. Y eso ocurría en el primer siglo. En la iglesia adventista era muy raro tú ver un ex adventista que se vaya a otra iglesia. Todavía es un poquito raro,
aunque ya no lo es tanto, pero en ese tiempo era muy, muy raro. Y de hecho, muchos hermanos de otras denominaciones temían hablar de Biblia con un adventista. Ya no, esa gente sabe de Biblia porque esa gente estudia de manera sistemática la palabra de Dios. Y eso ocurrió en ese periodo, que el énfasis de la iglesia era un énfasis bíblico doctrinal. Todas las doctrinas que la iglesia adventista tiene pueden ser probadas únicamente con la Biblia. De hecho, y voy a Anthony, a tocar esto, amigos, porque hay gente que una de las críticas que lanza la iglesia adventista es que la iglesia adventista solo dice, Elena White dice. Pero de hecho, la propia Elena White motiva a los adventistas a que puedan probar solo con la Biblia sus creencias. Y de hecho podemos hacerlo. Ese no es el tema de este episodio, pero si tú nos ves y tienes alguna pregunta, la puedes escribir. Tenemos toda la responsabilidad de responderla. Y si te gustaría que en algún episodio tratemos el tema de cómo la iglesia puede probar sus creencias con la Biblia o cómo podemos ir probando una por una las creencias, también puedes solicitar. Hagan un episodio y demuestren ahí, podemos hacerlo, podemos abrir un foro o podemos hacer un en vivo, sí, claro, para discutir con ustedes el tema. Pero no olvides, antes de que pasemos al siguiente segmento, darle like a este episodio, compartirlo con otros y si no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho. Búscanos en YouTube como Hablemos Claro ADB7, también en Instagram como Hablemos Claro 07 y en Facebook como Hablemos Claro. Anthony, vamos a hablar ahora del periodo que vamos a llamar aquí transición al énfasis bíblico relacional. O sea, primero era énfasis bíblico doctrinal, ahora énfasis bíblico relacional, que ocurrió de 1981 hacia adelante. Y antes de que tú intervengas, debo decir que hubo un cambio en la iglesia que era necesario. O sea, la iglesia en el primer siglo puso mucho énfasis solo en lo doctrinal, y muchos nos veían como fanáticos, como legalistas, y tenía que haber un cambio, era necesario, pero el cambio que ocurrió de manera incompleta. De hecho, todo tiene que tener un equilibrio. El cambio debe venir siempre con un equilibrio. Claro. Y luego de ese enfoque doctrinal que tenía la iglesia anteriormente, cuando miramos la historia, a partir del 1980 ese enfoque cambia. Así es. Y ya no es doctrinal, sino un enfoque relacional. Es interesante cuando vemos eso. O sea, no deja de ser bíblico, pero Correcto. se enfoca más ahora en la relación con Jesús y en la relación con la gente, más que en la doctrina como tal. Y de hecho, la Biblia en la iglesia adventista, y eso puede pasar también en tu iglesia, o puede haber pasado en tu iglesia, comenzó a leerse más desde una perspectiva existencial. ¿A qué me refiero? Bueno, que estaba enfocada en la relación personal con Cristo, que desde un estudio bíblico es sostenible, es saludable, es buena, y de hecho era necesario, y dejó la iglesia un poquito de lado el estudio doctrinal objetivo para enfocarse más en un estudio relacional. Sí, las personas en ese entonces, grandes predicadores y personas de influencia, promovieron exitosamente el enfoque bíblico relacional porque se necesitaba una relación genuina y verdadera, porque no es simplemente doctrina. Si la Biblia, si la doctrina no me lleva a una relación con Cristo, hay que cuestionarla. Hay que cuestionar. Por supuesto. Entonces, cuando una persona se enfoca no solamente en la doctrina, sino también en su relación con Dios, se crea una fe genuina. Definitivamente. Y eso era lo que se buscaba. Sí, claro. Eso era lo que se buscaba. De hecho, yo recuerdo al pastor Morris Benden, ya fallecido, un gran autor adventista. De hecho, puedo decir de manera personal que yo fui muy influenciado por los escritos de Morris Benden, por ejemplo, el libro Las 95 Tesis. Yo lo leí, excelente. Acerca de la justificación por la fe, que yo lo recomiendo. Hay otro libro que él escribió acerca de ama a Dios y haz lo que quieras. También el pastor Bullón fue uno de los que influyó mucho en eso. De hecho, Bullón es muy criticado aún por algunos adventistas, porque hay mucha gente que se resiste a que el énfasis esté en la salvación solo por gracia, solo en Cristo. Y de hecho la salvación, amigos queridos, es solo en Cristo Jesús, solo por gracia, no por guardar la ley. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio, porque tú no eres salvo para vivir en la obediencia, en la desobediencia. Somos salvos para vivir en la obediencia como un resultado de haber sido salvados, por lo que el cambio del que tú hablas, Anthony, era necesario. Y de hecho yo creo que llegó en un momento oportuno para la iglesia. No que en el primer siglo la iglesia no creía en la salvación por fe, sí lo creía. De hecho, en 1888 hubo un conflicto en la iglesia por ese tema,
con los temas que presentaron la justificación Jones por la fe y Wagner en el Congreso de la Iglesia en ese tiempo. Y no es que la Iglesia no creía en eso, sino que el énfasis era más doctrinal. Ahora pasamos a un énfasis más relacional, más centrado en Cristo. Pero como tú decías, la doctrina sin Cristo hay que revisarla. Y es interesante la pregunta y me gustaría planteársela a nuestros amigos que nos ven en este momento. Claro. ¿Crees tú que una doctrina, un enfoque bíblico doctrinal es más importante que un enfoque bíblico relacional? Y si puedes identificar la diferencia entre cada uno de estos. Excelente. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si tienes tú una pregunta, también déjanos tu pregunta en los comentarios. Me gustaría también, Fernando, poner claro acá que los cambios son buenos, pero siempre tiene que existir un equilibrio. Cuando no hay un equilibrio, entonces nos vamos o al extremo, muy arriba, o nos vamos muy abajo. En este caso, cuando se comenzó a cambiar de enfoque, el péndulo no se detuvo en el equilibrio. Y eso trajo muchos problemas en un futuro que todavía en el día de hoy nos afectan. De hecho, se creó una especie de desequilibrio del formalismo, porque éramos muy formalistas, muy doctrinal, al existencialismo. Y eso es un extremo. Tú hablabas de un péndulo y de hecho a mí me gusta mucho hablar de equilibrio. El cristianismo debe ser equilibrado. El cristiano no debe ser fanático, pero tampoco debe ser tan formalista, pero tampoco debe ser tan liberal. O sea, hay que buscar un sano equilibrio y la iglesia pasó del formalismo doctrinal, como ya hablamos, a un relativismo subjetivo, donde algunos comenzaron a adoptar una postura incluso antidoctrinal. De hecho, una de las grandes críticas que recibimos hoy es que en la iglesia, los hermanos que son un poquito más extremistas, que de hecho a algunos no les gusta que le digan extremistas, dicen, no dicen extremistas porque ellos son muy liberales y están en el opuesto. No se trata de una guerra entre una cosa y la otra. Lo que se trata es de ser cristianos y de ir al equilibrio que el Señor nos pide en su palabra, pero algunos incluso, y debo reconocer que es cierto, han adoptado en la iglesia una postura antidoctrinal y ya le da hasta vergüenza hablar de las doctrinas básicas, de las doctrinas esenciales de la iglesia. Fíjese que cuando miramos este tema, desde ese momento hasta la actualidad, nos damos cuenta que, hoy en día, yo he escuchado mucho la expresión que somos legalistas. Es bueno que definamos legalismo para aquellas personas que quizás no lo conocen. Se le llama legalista a aquella persona que pone muy en evidencia solamente lo que yo hago. Exacto. Las obras, lo que yo hago. Legalismo. Sin embargo, cuando miramos a las personas que dicen eso, ellos lo dicen de esta manera, que eso es cosa del pasado. Que el legalismo hay que mirarlo ya como algo del pasado, porque estamos en un enfoque distinto. Y no está mal, pero tenemos que entender algo. La misma Biblia presenta que la fe sin obra, pastor, es muerta. O sea, yo tengo que tener una fe bíblica, una fe doctrinal, un enfoque relacional, siempre bajo la lupa del equilibrio. Claro. No, y que ese enfoque relacional, Anthony, me lleva a obedecer. Me lleva a obedecer la ley. Correcto. De hecho, la Biblia dice claramente en Isaías 48, a la ley, al testimonio, si no hablaren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Y Pablo en Romanos 3:31 dice, antes por la fe invalidamos la ley, dice de ninguna manera, sino que la afirmamos. Ese tema que se discute de ley y gracia es una guerra insostenible, porque realmente no hay una guerra entre la ley y la gracia. La gracia nos salva de la condenación de la ley, pero nos hace salvos para obedecer la ley. Correcto. O sea, no para no guardar la ley. Ahora, debo reconocer, Anthony, que el estudio objetivo de la Biblia, ese estudio que tú decías que hacía, o que mencionábamos, que hacía Miller, que hacía Elena White, los pioneros, Andrews, ese estudio sistemático, texto sobre texto para encontrar la verdad, ha sido reemplazado hoy por una lectura pietista. Y cuando uso el término pietista me refiero al término equivalente que es existencialista, o sea, donde la gente destina el estudio de la Biblia simplemente para alimentar su experiencia mística personal. O sea, un devocional diario, yo leo todos los días un devocional que alguien me manda, o escucho un devocional, o leo un texto, lo memorizo, y yo hago una oración y terminé. O sea, se ha sustituido el estudio personal, ese estudio que Jesús de hecho lo recomienda, en San Juan 5:39, cuando él dice escudriñar las escrituras, se ha sustituido ese escudriñar
por una lectura superficial, y yo sé la palabra que alimenta esa experiencia mística personal. De hecho, mucha gente, Anthony, yo he escuchado mucha gente que dice, no, porque Dios me habló. Incluso a veces Dios le habla cosas que van en contra de lo que dice la palabra, pero ahora la gente tiene por más valor la experiencia personal, incluso por encima de un así dice el Señor, y ese es un peligro que ha ocurrido en esta etapa donde pasamos del enfoque bíblico doctrinal al enfoque bíblico relacional. Y Anthony, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Consecuencias inmediatas. Ya uno puede ver resultados como estos predicadores, estos temas que en vez de basarse puramente en la Biblia, ya son temas que el predicador o el que esté poniendo la palabra del Señor expone su opinión personal. Tremendo. Es un tema que llega vacío, porque el predicar la palabra del Señor es un compromiso, porque se está jugando, no se está jugando, se está tratando con palabra de vida. Así es. Que el que va a la iglesia a escuchar, o en cualquier lugar que esté escuchando, debe recibir algo directamente guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando yo sustituyo eso, entonces viene un sermón vacío, superficial, un programa superficial, un programa que no trae vida a la persona. Eso fue consecuencia inmediata de esas cosas que se comenzaron a practicar en ese entonces. De hecho, eso es así. Usted puede buscar ahora en cualquier red social, hay muchos predicadores que más que predicadores son coach emocionales y graban pequeños videos, que no es pecado, ¿verdad? Pero más que todo motivando a la gente sin un enfoque bíblico, sin doctrina, y más enfocado en experiencia personal. No, yo tuve una experiencia, a mí me pasó tal cosa, y como yo dije, mucha gente ha sustituido la experiencia personal por un así dice el Señor, y eso, señores, tiene consecuencias, no solamente en el aspecto eclesiástico, también en el aspecto pastoral, porque nos ha dado eso, Antonio, un resultado de una iglesia vulnerable. O sea, esa superficialidad bíblica ha contribuido más que cualquier otra cosa a que los adventistas, de manera particular, y me dirijo a los adventistas, hemos perdido la conciencia profética doctrinal de la iglesia. Triste. De hecho, hoy en la iglesia encontramos personas que entran a la iglesia sin preparación. Y yo que soy pastor puedo hablar con mucha propiedad del tema. Y de hecho los pastores hemos recibido muchos ataques, que están mojando gente, que están bautizando gente que no tiene el conocimiento. Y yo debo reconocer que muchas veces lo hemos hecho. Y hay un enfoque, de hecho, hay quienes defienden el enfoque de que una persona se puede bautizar porque Pedro predicó un sermón en un día y se convirtieron 3,000. Y yo eso lo entiendo. El caso del eunuco que se convirtió en el mismo día, el caso del carcelero de Filipos también, que él y su familia se bautizaron prácticamente sin haber recibido todo un estudio bíblico. Y aunque eso es posible, no debe ser la norma. O sea, yo no estoy negando que eso puede ocurrir. De hecho, yo no estoy en contra de eso, pero esa no debe ser la norma. La norma es que el que va a entrar a la iglesia debe recibir una preparación doctrinal cabal. De hecho, el manual de iglesia adventista así lo consigna, que la persona debe ser cabalmente preparada, aunque voy a decir esto también, debemos ver cada caso de manera particular. O sea, no podemos aplicarle eso a todo el mundo, porque hay personas que, aunque llegaron a la iglesia en una campaña y se bautizaron, ya venían de conocer la iglesia, bien son de familia adventista, tienen un background que a veces nosotros no podemos discernir, y por eso no debemos criticar el hecho de que lo mojaron. No. Pero sí entiendo que hemos tenido ese declive donde hemos olvidado nuestra naturaleza profética doctrinal y se defiende esa idea de que basta un sermón para que alguien se bautice, o un estudio bíblico, o tal vez una experiencia emocional para ser miembro de la iglesia, y realmente esa es una de las debilidades de este tiempo. La Biblia menciona una clave que no debemos nunca perder de vista. San Juan 8:32 dice claramente, y conoceréis la verdad, ¿y qué pasa? Y la verdad os libertará. Os hará libre. La Biblia misma enseña que una de las verdades es la palabra del Señor. Así es. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si no se enseña con la Biblia, entonces tendremos una feligresía, tendremos cristianos que no conocerán la Biblia. Así es. Y si no conocen la Biblia, ¿cómo yo voy a enseñarles a otra persona? ¿Cómo yo voy a dar lo que yo no tengo? Entonces, cuando miramos eso, nos damos cuenta, podemos descubrir que realmente lo que vemos hoy en día, lo que trajo como consecuencia ese cambio sin equilibrio, es un cambio que tiene cristianos débiles en la fe, cristianos débiles con el manejo de la Biblia, cristianos que en sus sermones y en sus enseñanzas usan escasamente la palabra del Señor. Y mucho engaño, señores, muchos falsos maestros, muchas falsas
y teorías en la iglesia. De hecho, voy a decir con toda propiedad que incluso desde la teología adventista, la propia teología adventista, algunos teólogos adventistas se han convertido en enemigos prácticamente del enfoque profético doctrinal, y se habla mucho de que, bueno, que la salvación, que la gracia, que no deja de ser así, porque la salvación, reitero una vez más, es solamente por gracia, solamente en Cristo, solamente en Él, dice un canto, la salvación se encuentra en Él, pero no es una salvación, repito, que nos lleva a vivir una vida licenciosa, sin obediencia a los mandamientos, sin obediencia a la ley. Y tú hablabas de hermanos que no tienen fundamento, que son llevados. Hoy hay mucha gente que depende hoy de un predicador en las redes. Ah, no, porque fulano de tal dijo tal cosa. Entonces hay gente que son fanáticos, seguidores de un predicador y no de Cristo. Exacto. Aún dentro de nosotros los adventistas hay gente que son seguidores de Bohr, por ejemplo, de Stephen Bohr, del pastor Bohr. Otros son seguidores de Batchelor, otros son seguidores de Bullón, otros son seguidores de Arnaldo Cruz, otros son seguidores de ¿qué más? No, de hecho, ustedes ven la persona y ellos ya clasifican a través de quién Dios ama. Exacto, fulano de tal. Y algunos hasta de San Rondón, ¿verdad? Sí, claro, sí. Nuestro gran amigo, el pastor Rondón. Y la idea no es esa. La idea es que usted ponga sus ojos en Jesús. Correcto. Y que su fe dependa de un así dice el Señor. O sea, lo que queremos motivar desde aquí es al estudio sistemático, personal de la palabra de Dios. Y estamos reconociendo que hemos caído en el error, en el sentido de que nos hemos alejado de ese enfoque y lo hemos sustituido por un enfoque que es necesario, porque la salvación es en Cristo, es una relación de salvación con Jesús, que si usted no la tiene, aunque conozca la doctrina, está mal, o sea, está en el camino equivocado. Pero no debemos dejar de reconocer que esto también se refleja en los programas juveniles. Yo tuve una reunión recientemente con el Ministerio de Jóvenes de una de las iglesias de mi distrito y discutíamos eso. Y nos pusimos de acuerdo, tuvimos que reconocer que ciertamente cada vez más el enfoque de nuestros programas juveniles son para entretener. Y menos estudio bíblico. Yo recuerdo y lo discutíamos con ellos, de hecho estamos generando algunos cambios en esa iglesia que esperamos que se transmitan a otras y estamos tratando de volver al año bíblico, al estudio sistemático. Yo recuerdo que los programas enfocaban en la Biblia, aclaraban dudas doctrinales, pero ahora no, ahora más que todo es emoción, entretenimiento, y entonces hay muchos muchachos de esos que no tienen fundamento y son llevados fácilmente por cualquier viento de doctrina. Lamentablemente, señores, voy a decir esto con mucha autoridad y propiedad, lamentablemente, Anthony, amigos que nos ven, nunca antes hemos tenido una generación de adventistas tan superficiales en el conocimiento bíblico doctrinal como la que tenemos hoy. Nunca antes en la historia hemos tenido ese grupo de gente, ese grupo de adventistas tan superficiales en el conocimiento de la Biblia, lamentablemente como hoy. Como adventistas, Fernando y amigos que nos escuchan, y como individuos, tenemos que plantearnos preguntas serias. ¿Es este el adventismo existencial que yo quiero en el día de hoy? Una pregunta que hay que plantearse. Una pregunta importante. Claro. Y de hecho tú puedes responder allí si estás de acuerdo que eso es lo que queremos o necesitamos una reforma, necesitamos un cambio. Tenemos que plantearnos otra segunda pregunta. Una segunda pregunta. Como cristianos, como individuos, ¿no nos preocupa el ver la iglesia en el estado actual en el que se encuentra mientras avanzamos al tiempo del fin? Tremenda pregunta. Yo entiendo que es un plan de Satanás que los cristianos lleguen al tiempo del fin con poco fundamento bíblico. Definitivamente. Porque viene un viento y se lo lleva. Porque no hay fundamento sobre la roca. Tenemos que plantearnos preguntas serias, no solamente plantear la pregunta, sino accionar. Dar la respuesta. De hecho, no te preocupa ver que hay gente que se bautiza hoy y se va mañana. Sí. O se va a otra denominación porque no tenía el fundamento adecuado. Hoy la iglesia vive en un tiempo crucial. Estamos en la crisis final, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia. Yo creo, Anthony, que hoy como nunca estamos enfrentando una avalancha de críticas en la iglesia. Eso es así. Usted entra a cualquier red social y va a encontrar hermanos de otras denominaciones atacando a la iglesia adventista como nunca. Pero también va a encontrar adventistas atacándose unos con otros por una cosa y la otra. Y eso realmente no suma. Estamos recibiendo muchas críticas externas, pero también críticas internas en las redes sociales, en artículos de revista, en sitios de internet. Y esas crisis siempre han existido, pero antes eran más cíclicas. Ahora vinieron todas juntas de un solo porrazo. Y hermanos queridos, definitivamente tenemos un gran desafío para evitar
que no seamos llevados por estos vientos de doctrinas falsas y creencias falsas que están sonando y que están soplando alrededor nuestro. Nosotros tenemos que decir basta, decir ya es suficiente de ver sermones vacíos. Definitivamente. Ya es suficiente de ver personas bautizándose sin un fundamento en la fe. Ya es suficiente, es responsabilidad, no solo suya, Claro, Fernando, claro. ni mía tampoco, de los dos y de todo aquel que es seguidor fiel de la obra de la salvación que Cristo está dando gratuitamente a todo el mundo. Yo creo, y vamos a plantear una solución. Personalmente, Anthony, yo creo que la solución es buscar un equilibrio en Cristo. Estoy de acuerdo. Que volvamos a estudiar la Biblia para comprender su contenido doctrinal, pero como una relación personal o fruto de una relación personal con Cristo Jesús. Que dejemos de avergonzarnos de predicar los temas fundamentales de la fe adventista, como el mensaje de los tres ángeles, el tema de la ley de Dios, el tema de la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que el alma es mortal y no inmortal. Y de paso, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque mucha gente hoy tú dices, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia adventista y otra iglesia? No, nada, que ellos guardan el sábado. Ellos ponen eso Y que ellos creen en la mortalidad del alma. Pero hay mucho más que eso. Está el tema del santuario, está el tema, como dije, el mensaje de los tres ángeles, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas bíblicas. Debemos preparar a la iglesia, a nuestros miembros, con seminarios de profundización bíblica para lo que viene. Para lo que viene, porque la crisis final, Anthony, ya comenzó. Y es interesante porque es un compromiso de todo. Eso me preocupa mucho. Por eso me gustaría que ahora todo el que está viendo este video pueda poner en el comentario, basta. Mi compromiso es con Dios, con su palabra y con la salvación. Basta, pastor. Basta. Así que si tú estás cansado también, escribe ahí en el chat, basta. Porque definitivamente ha llegado la hora en que despertemos, que salgamos de la superficialidad a una relación personal íntima, constante y diaria con Cristo Jesús. La pregunta permanece abierta y el llamado es claro. Nosotros tenemos que poner un alto a todo eso que lleva a la persona a un conocimiento superficial de Dios y de su palabra. Un compromiso directo, primero con Dios y conmigo, y luego conmigo y la enseñanza al prójimo. Nosotros hablamos mucho en nuestro medio, y creo que en el mundo general cristiano, de un zarandeo. O sea, la figura del zarandeo, y todos estamos de acuerdo en el contexto adventista de que el zarandeo vendrá por la introducción de falsas doctrinas, correcto, de falsas creencias. Y yo creo que el zarandeo ya comenzó. Y solo podrán permanecer firmes los que hayan edificado su fe sobre la palabra de Dios, sobre un así dice el Señor. Y yo quiero desafiarte hoy. La pregunta sigue. ¿Cuál es la pregunta, Anthony? La pregunta está abierta. Nosotros como iglesia estamos dispuestos hoy en día a permitir un adventismo superficial, un adventismo que esté por arribita de la palabra de Dios, o estamos comprometidos nosotros con centrarnos a estudiar la Biblia texto por texto de manera seria. En otras palabras, necesitamos volver a ser el pueblo del libro. No de los libros, el pueblo del libro. Que podamos probar todo lo que creemos con un así dice el Señor. Y no un texto allí, otro texto allí, sino con un estudio sistemático. Que podamos reunir todos los textos que hablan de un tema y poder llegar a lo que realmente la Biblia enseña. Así que el desafío hoy es volver a la Biblia. Volver al estudio profundo, volver al equilibrio, señores. Mi interés no es Cristo sin doctrinas, pero tampoco es doctrina sin Cristo. O sea, esas dos cosas no van. No podemos tener a Cristo sin la doctrina, pero no podemos tampoco tener doctrina sin Cristo. Cristo es el centro y debe ser el centro de todo lo que nosotros creemos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que jamás deberíamos transformar nuestra relación con Jesús en un sustituto de la verdad bíblica. No, que yo tengo una experiencia que el Señor me mostró. No. Tiene que haber fundamento bíblico, pero tampoco podemos exaltar la doctrina, las verdades bíblicas, sin Cristo, sin una relación con Él. Señores, estamos llegando al final del mundo. Nos estamos aproximando a la crisis más grande entre la verdad y el error de todos los tiempos.
y necesitamos desesperadamente un conocimiento de la verdad tal como es en Jesús. Y como decimos siempre al final del programa, así o más claro. No es nuestra intención ser tu conciencia. Esto ha sido Hablemos Claro sobre Biblia, mente y familia. Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Hablemos Claro Advent07 y en Facebook y YouTube como Hablemos Claro. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades de nuestro podcast. Hablemos Claro.